La historia de Ruth, una moabita que entró en la genealogía del Rey de Reyes. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu pueblo será mi pueblo, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Capítulo 5. La genealogía del Rey de Reyes. El estudio de las genealogías necesita considerar tres casos de las leyes de los judíos. Primero, el primogénito se casa, pero muere sin dejar descendencia. La viuda debe casarse con un pariente. El primer hijo de la viuda se considera como hijo del marido difunto, no del esposo actual. Dos casos que puede buscar. Caso 2. El primogénito peca delante de Dios. Para Dios, la primogenitura pasa a otro hijo, aunque tal vez no sea así en las listas de los hombres. El caso de Rubén y Simeón, que por su pecado la primogenitura pasó a Judá. Caso 3. El padre solo tiene hijas. Dios decretó que el primogénito de la hija llevara el nombre de su padre, no el de su marido, para que no se pierda su herencia en Israel. Todo esto causa dificultades al leer la lista de nombres, porque no se anota en la Biblia si ocurrió alguno de estos casos que hemos presentado. Una de las muchas genealogías y listas de nombres que fueron inscritas por inspiración divina. Esto debería marcar para nosotros la importancia de ellas y que, al estudiarlas, traerá varias lecciones provechosas para nosotros,
para nuestra enseñanza, nuestra exhortación y consuelo. Acompáñenme en el estudio de dos de las genealogías más importantes. En esta página de la Biblia están los primeros nombres que nos interesan, pues comienzan a presentarnos la línea de elección de Dios entre las personas, los pueblos y las naciones. Los nombres son Noé, Adán, Sem, Abraham, Isaac y Jacob, que después recibe el nombre de Israel. Dios dijo a Abraham: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Génesis 17:4. De Abraham nace Isaac, de Isaac nace Jacob, de Jacob nacen los 12 patriarcas, y de estas, una familia de 70 personas que entraron en Egipto y se multiplicaron. De entre los patriarcas, Dios elige a Judá, y su padre profetiza de él: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre tus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Génesis 49:10. Primogénito de Judá, peca delante de Dios y Dios le quita la vida sin dejar descendencia. Onán, su hermano, se casa con la viuda para levantar descendencia a pero éste peca y Dios le quita la vida. Jacob se rehúsa a cumplir la ley de Dios y no le da su tercer hijo a la viuda. ¿Quedará sin sucesor Judá? ¿Ganará Satanás? ¿La profecía de Dios respecto a Judá quedará sin cumplirse? No. La astucia de Tamar, la viuda de hace que Judá reconozca su pecado y diga: más justa es ella que yo. Génesis 38:29. Dios toma a Fares, hijo de Tamar, como hijo de Judá, no de porque éste había pecado. Génesis 38:7. Dios destruyó así los planes del enemigo. Lección: nadie ni nada impedirá que las promesas de Dios se cumplan. Fares y sus hijos fueron contados con los 70 hijos de Jacob que entraron en Egipto. Después, Satanás quiso otra vez frustrar los planes de Dios e instiga a Faraón que mandara matar a todos los hijos varones de los hebreos. Pero no prevaleció. Dios levantó a Moisés como caudillo y llevó al pueblo de Israel a Canaán. Lección: Dios tiene poder para derrotar al más grande enemigo. Después de Moisés, Dios levantó a Josué como caudillo. En la conquista de Canaán, primero, Dios derribó los muros de Jericó y salvó a Rahab, que mostró su fe al recibir a los espías en paz. Ella llega a ser esposa de Salmón, descendiente de Fares. Rahab es otra extranjera, además de Tamar y Ruth, nombrada
en la genealogía del Rey de Reyes. Mateo 1, 1 al 16. Dios ve la decisión de Ruth, la moabita, de aceptar al Dios de Noemí como su Dios y de obedecer sus leyes. Por eso la acepta como su hija y la bendice con un hijo cuando Booz la redime y la toma como su esposa. Así, una moabita del pueblo maldito por Dios, Deuteronomio 24, 3 y 4, llega a ser parte de la genealogía del Rey de Reyes. Lección: cuando Dios ve la decisión de un corazón sincero y con una fe fundada en la misericordia de Dios, entonces, sea un extranjero, Dios provee los medios para que sea redimido y aceptado como su hijo. David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, en la línea de Judá, llega a ser rey, y Dios le promete que levantaría a uno de sus hijos y lo confirmaría en su casa y en su reino eternamente y para siempre. Primera de Crónicas 17, 11 al 15. David le recuerda a Salomón, su hijo, la condición que puso Dios. Hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto, porque Jehová escudriña los corazones. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si tú lo dejares, él te desechará para siempre. Primera de Crónicas 28, 9. Tristemente leemos: se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová. Primera de Reyes 11:9. ¿Qué pasará ahora? ¿Pudo Satanás otra vez frustrar los planes de Dios? No. Hay algo que observar. Dios habló de la descendencia de David, no de Salomón. Lección: nuestra desobediencia hará que dejemos de ser el instrumento elegido por Dios, pero lo que Él prometió ciertamente sucederá. Veamos las genealogías del Rey de Reyes. El evangelista Mateo inició diciendo: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Y continúa: Abraham engendró a, David engendró a Salomón, Jacob engendró a José, pero ya no usa engendró, sino dice José, marido de María, y añade, de la cual nació Jesús. Los escribas anotarían las genealogías usando solo nombres de varones. Entonces, para que Jesús constara como hijo de David, usarían la genealogía de José, del linaje de los reyes, los hijos de Salomón. El evangelista Lucas inicia con el momento cuando el Señor Jesucristo, al ser bautizado en el Jordán, Dios declara: tú eres mi Hijo amado. Él va de Jesús hacia Adán y termina diciendo:
Adán, hijo de Dios, para que Dios esté al principio y al final de la genealogía, marcando así que Cristo es el postrer Adán. Primera de Corintios 15, 45. También, después de haber investigado todas las cosas desde su origen, como lo declara en Lucas 1:3, vio la necesidad de tomar otra ruta, porque Cristo nació de una virgen y se debería comprobar que María era del linaje de David. Mateo escribe la genealogía pensando en la costumbre hebrea de usar solo los varones, aunque añade el nombre de 3 mujeres gentiles para decirle a los gentiles, para quien escribió el Evangelio, que Dios no rechazará a ninguno de ellos, de nosotros, los gentiles. Por tanto, para los registros civiles, Cristo es registrado como hijo de David. También con José, ya lo vimos, no usó engendró, sino anota María, de la cual nació. Así deja confirmación y fundamentos para nuestra fe, el que Cristo nació de una virgen. Lucas, por ser compañero de viaje del apóstol Pablo, ve la necesidad de apoyar la sana doctrina que predica y subraya que Cristo tiene genealogía. No apareció como tantos dioses de la mitología griega. Que Cristo nació de una virgen, Isaías 7:14, y es por la genealogía de María que le corresponde el trono de David, como anunció el ángel, Lucas 1:32, quien también dijo que será llamado Hijo de Dios, Lucas 1:35. Con esto busca poner el fundamento de nuestra fe. ¿Qué resaltar? Resaltamos 3 textos. Uno dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esforzaos, el ejemplo de Tamar. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Sin fe, el ejemplo de Rahab. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El ejemplo de Ruth, que dejó Moab y buscó al Dios de Noemí. 4. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Cristo tuvo una genealogía, nació de una virgen y participó de carne y sangre. Hebreos 2:14. 5. Fuisteis rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1, 17, 19. Cristo no nació de un varón, hijo de Adán, por quien el pecado entró al mundo. Romanos 5, 12. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Lucas 21:33. Los esfuerzos de Satanás para cambiar lo que Dios había prometido son y serán infructuosos. 7. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Apocalipsis 17:14. Las promesas hechas a Abraham, a Judá y a David se cumplirán. Pregunto, ¿estarás tú con el Rey de Reyes cuando Él venga a reinar en esta tierra? ¿Estarás con Él cuando venga el Rey de Reyes, llamados y elegidos y fieles? Oremos. Dios nuestro, estudiar tu Biblia es maravilloso. Estudiar los caminos tuyos, estudiar cómo Satanás quiso destruir tus promesas, es firmeza para nuestra fe, porque tú cumples lo que prometes y no hay nadie ni nada que pueda hacerte cambiar. El cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras jamás. Un día, ya no muy lejano, vendrá el Rey de Reyes. Con Él vendrán los llamados y elegidos y fieles. Haznos examinar nuestro corazón, si en tus libros constamos como los llamados y elegidos y fieles. Lo rogamos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Agradezco la atención prestada a los 4 capítulos de la historia de Ruth, una moabita en la generación del Rey de Reyes, y en especial a este último, donde aprendimos 7 lecciones de la genealogía del Rey de Reyes. Te esperamos para el nuevo tema que tratará la historia de Onésimo, como la podemos deducir de la carta del apóstol Pablo a Fileón, donde leemos de una maravillosa transformación que Dios operó en él.